Confesión rompe maldición. ¿Cómo es? Confesión rompe maldición. Yo lo que le quiero decir es que Dios nos ha dejado todas las armas para destruir maldiciones. Pero nosotros nos enseñaron religiosamente, vaya a una iglesia y usted está bien con Dios. Error y mentira del diablo. La iglesia, nosotros los ministros, los pastores, damos al pueblo lo que Dios nos pide que demos. ¿Y qué podemos dar? Herramientas para usted poder vivir correctamente a la manera de Dios. Pero si escuchamos, como le comenté el comentario que le hice acerca de lo que mi esposa me comentaba, un hombre que me ha pasado a mí en muchas iglesias, no es en una, pero de una me hablaba mi esposa, que he ido yo y he predicado y he enseñado lo que Dios me ha enseñado, lo que le hace que a la gente le vaya bien, y porque yo he visto tremenda pobreza espiritual, económica y en todas las áreas. Y 2 o 3 pastores se han levantado contra mí diciendo que eso no era de Dios. Pero miren, ahora han pasado 8 o 9 años y allá en Estados Unidos un pastor de aquí fue y recibió la bendición de dar. Y dice que la esposa que le cuenta a mi mujer, estamos agradecidos de Dios porque nuestra situación económica cambió. Un pastor, escuchen, un pastor, y la mujer, él no dice todavía, nosotros los hombres somos medio vergonzosos, pero las mujeres son comunicativas. Y hablan, y le contó a mi esposa, ahora ya mi esposo ya predica de dar. Usted puede pasar en la iglesia más grande y usted tiene una maldición que si usted no aprende a dar, nunca va a salir adelante. Que eso lo dijo el Señor. Y hoy día, bueno, yo no he conversado nunca converso con los que dirigen la alabanza, y ellos saben que yo oro para que el Espíritu Santo nos guíe. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, entramos en un mismo nivel, nos entendemos. Porque yo he visto los pastores cuando van a predicar, dice, voy a predicar este mensaje el domingo, así que canten esto, canten el otro. Yo no le digo, no, pastora Melissa, ¿le he dicho a usted pastor Carlos? A Leonardo tampoco. Yo oro para que Dios los mueva, y hoy día se estuvo ministrando liberación de muchas ataduras que nosotros tenemos, que aunque venimos a la iglesia, que aunque creemos en Dios, aunque amamos a Dios, aunque ofrendamos y diezmamos, pero a veces no buscamos la libertad total. Jesús le dijo a los judíos, igual que él, que habían creído en él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A ver, piense un momento, ¿conoceréis? ¿No le da un poquito de ganitas a usted de conocer esa verdad? O sea, que decían los judíos, miren, era del pueblo de Dios, judíos mismos, y ya eran cristianos, porque los judíos no creen en Dios, en Cristo. Pero a los judíos que ya habían creído en Cristo, les dijo, si ustedes permanecen, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Esa palabra para usted y para mí, ¿qué quiere decir? Que venir a la iglesia a usted no lo hace libre solamente. Ese es un paso como cuando usted se inscribe. Pero si usted conoce la verdad nos hace libre. Una de las cosas que ministró el pastor Leo ahora es que a veces tenemos deudas, tenemos maldiciones sobre nuestras vidas y nosotros queremos seguir como hemos estado. Porque ¿qué quiero decirle? La vida cristiana es cambio de mentalidad, cambio de dirección. Si iba yo para el sur, ahora me toca para el norte. Si iba al oeste, ahora me toca para el este. Pero tengo que hacer lo que Dios está pidiendo, ¿no es así? Eso era lo que Jesús le decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pregunto, ¿cuántos quieren ser libres? Y el tema de hoy día es confesión rompe maldición. Entonces, el hermanito Esteban es un buen cristiano, es un buen pastor, es un buen esposo, pero arrastra alguna maldición. ¿Le gustaría que lleve maldición el pastor Esteban? A mí no. Y a él, si le preguntamos, ni loco. Entonces, ¿de qué nos vale venir a la iglesia si usted no busca ser libre? Cuando Jesús dijo, y serás libre, es libre de maldiciones.
que ya con los discipulados uno les está enseñando, pero que usted debe anhelar. Voy a la iglesia y yo voy a ser libre. Yo quiero tener un diálogo, una conversación con mi Padre. Quiero estar seguro, si Él me escucha, que lo que está en la Biblia. A mí me entró esta cosita cuando yo vi que Abraham era rico y me había criado yo con mis tías. Mis tías no sabían leer, no sabían escribir y decían que la plata era del diablo. Póngase a ver, ¿cuál era el paradigma que yo tenía? ¿Cuál era la estructura? ¿Cómo dice el apóstol Sojo esos? A ver, los que estamos estudiando. No, pero dice el apóstol archivos. Archivos. ¿Cuál era el archivo que me habían puesto mis tías? La plata es del diablo. Y yo tenía que vivir pobre. Cuando llego a la vida cristiana a 38, 39 años, yo voy, usted sabe que lo de Abraham comienza en Génesis 12 capítulos de la Biblia, y comienzo a leer, y Abraham era rico en plata, oro y ganado. Y yo dije, ¿y este era amigo de Dios? Y lo que me habían, y el archivo que me habían sembrado a mí desde niño, la plata es del diablo, o sea, Abraham es del diablo. No, pues, dice, amigo de Dios. Piense usted por un momento. Mire, tremendo archivo que yo traía. Y yo solito buscando, y Abraham rico. No, y el archivo que yo traigo, pero mis tías me dijeron que la plata era del diablo y este hombre es amigo de Dios. Entonces yo dije, yo quiero ser amigo de Dios. Quiero aprender a ver qué ha hecho esto. Y comienzo a leer, y Abraham en cada lugar donde iba hacía un altar para Dios. A donde que yo vaya, tengo que levantar altar de Dios. Tengo que identificarme como cristiano. Tengo que decir, Dios lo puede todo. Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede enriquecer. Por eso Jesucristo lo hace en el Nuevo Testamento y dice, siendo rico, ¿cómo era Cristo en el cielo? Allá no tenían los problemas que tenemos nosotros aquí en la tierra. Era rico, o sea, viviendo en el cielo, que no le faltaba nada, que ni un mosco del dengue le picaba. Se viene acá a la tierra, póngase a ver, eso es amor. Y vino y se hizo pobre, perdió sus derechos. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos enriquecidos. Cuando usted es rico, no es económicamente. Cuando usted entiende la Biblia, usted es rico y millonario. Sí, para que seamos enriquecidos. Entonces piense usted, cuando no veníamos a Cristo, usted leía la Biblia y la entendía. No se entiende. ¿Cómo éramos? Pobres. Y cada vez que usted va aprendiendo algo, va entendiendo. Wow, y eso no lo entendía yo, ahora lo entiendo. Dios quiere que usted y yo seamos ricos. Ricos cuando la Biblia se nos revele. Ricos cuando hagamos cosas. Ricos cuando le sirvamos a Dios. Ricos cuando creamos y entendamos y vamos a ver los milagros de Dios. Entonces, dése cuenta. Vamos a partir desde ahí. Entonces, como les decía, les cuento ese testimonio porque ahorita calientito mi esposa me llamó para contarme eso. Mira, me dice. Y yo le digo, gloria a Dios. Ese pastor es mi amigo y como amigo yo le quise dar lo mejor, pero él lo sintió mal y comenzó a difamarme por las redes sociales. Pero ahora dice en Estados Unidos, la cobertura de él le habló del dar. Era lo que le gustaba pedir. Pero Dios nos ha enseñado a dar. Entonces, ¿cuántos realmente quieren hacer lo que Jesús dijo? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no estoy aquí para perder tiempo ni para darles un culto más, sino pregúntale a los escogidos del primer mensaje que yo les di en el discipulado. Primero los voté. Entonces, yo estoy aquí para no perder el tiempo y pararme acá a hablar y decir que Jesús es bueno, pero no le doy. Yo quiero darle herramientas y vamos a comenzar desde la administración de ahora. ¿Por qué fue la administración? A ver, alguien que diga que para qué llamó el pastor Leo. Deudas, enfermedades, crisis. Le da la depre. Entonces, vamos. Entonces, confesión rompe maldición. Alguien que me diga qué entiende usted por confesión. Hable la verdad. Algo que hay que decirlo.
pero a veces no lo decimos. La hermana Patricia es una que no dice a nadie, y pregúnteme a mí. La seguíamos con mi esposa y se nos escondía y se perdía, no estaba, nos dejaba una nota ahí que no estaba. Hoy no, mañana sí, mañana tampoco estaba. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros tenemos que romper maldiciones. ¿Y por qué a nosotros no nos sucede? Y yo sé que hubo una administración hoy día del Espíritu Santo fuerte. Estaba fuertísimo el Espíritu Santo aquí, rompiendo paradigmas. Porque no podemos avanzar si no rompemos eso. Entonces recuerde, vamos a hablar hoy día confesión, rompe maldición. Está a continuación de lo que ministró el pastor Leo, y yo ni siquiera él sabe lo que yo iba a predicar. Entonces, ¿qué puedo decir? Vamos, yo ya estoy seguro desde ahorita que vamos sobre la recta, que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Ahora sí vamos a ver, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver en Reina Valera por ahora. La primera palabra le está confirmando lo que yo le estoy hablando. ¿Por qué creen que la Iglesia Católica hizo ahí, no sé cómo le llaman, el confesionario? Porque usted peca y usted dice, no, ya Dios sabe que yo pequé, como Él lo sabe todo, pero usted no lo confiesa. Y ahí está con ese problema. Así es, pastora Melissa, aprenda a confesar. Si confesamos nuestros pecados, y es durísimo, eso sí es duro, por eso a mí no me gusta pecar mucho. Solo peco cuando como. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero ¿cuándo se los va a pecar? Dice ahí cuando venga el domingo a la iglesia. Dice cuando el pastor Carlos les enseñe música a los... Dice cuando el Brandon toca el piano, le perdona todos los pecados. Aprendamos la Biblia. Yo estoy aquí para aprender con ustedes. Dice cuando la profeta Lucy enseña a los niños, le perdona los pecados. ¿Qué dice ahí? ¿Se da cuenta? Usted tiene que aprender esto. Entonces yo rapidito, pero bueno, la siempre que yo me encontraba para confesarle es mi esposa, y qué cosa dura. Se ríe pastor Esteban. Dice, yo no le confesara, dice. Y yo digo, no, pues ¿a quién la tengo más cerca? Mira, mujer, me pasó esto, raya, y a veces nos quieren pegar. ¿Qué dice hermano Víctor? Pero sí le dieron merienda el lunes. La oración de Mariel, si no se quedaba afuera. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, si confesamos nuestros pecados, a ver los hombres que hay, ¿cuántos hombres hay aquí? Y a veces cuando hacemos algo por ahí, y usted será capaz de irle a contar a su mujer lo que le pasó por ahí con otra mujer. No, no es cierto. Y ahí nos quedamos con el tonguito adentro, con el pecado. Ah, no, pero yo voy a la iglesia. Yo vuelta, no. Yo he tenido sueños, he tenido visiones, he tenido cosas que el diablo me ha querido vacilar, y voy y le cuento a mi esposa. Ay, no me pregunte lo que me pasa, porque ahí me toca quedarme mudo 2 días. Hasta ahí llegué, le hablé, le conversé. Ah, sí, pero porque tú eres carnal, porque tú eres esto, es más o menos el repertorio. Pero yo me quedo libre porque ya lo confesé. ¿Aprendió? Yo le quiero dar estos pequeños códigos para que usted aprenda. Porque a veces, no, yo me aprendí el libro, estoy en el discipulado y ya me lo sé todo, el libro del discipulado. ¿Qué están estudiando los pastores? Regla, presión y disciplina. ¿Qué están estudiando los escogidos? Conmigo, la rebelión de los espíritus. ¿Qué están aprendiendo las hermanas de la cuarta dimensión? Están aprendiendo la cuarta dimensión del apóstol John Guichó, pastor John Guichó, sobre lo que es andar en el espíritu y hacer las cosas en el espíritu. Pobre de ustedes. Bueno, entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, ¿cómo estamos bien con Dios? Confesando. Ay de los solteros cuando no tienen a quien confesarle. Bueno, hay que confesar, dice, y Él nos perdona y nos limpia de ¿cuánto? ¿Cuántos queremos estar limpios? Así que cuando tenemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Y si no, para no estar en vergüenza confesando, no peque. Confesar, mire, rompe toda maldición. De ahí viene
Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiesa que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Por qué es que las personas le decimos, yo voy a la iglesia, yo voy a la de acá, yo vengo a la de acá? No, para que usted tenga una relación con Dios, ¿qué tiene que hacer el que viene nuevo a la iglesia? Confesar. ¿Ustedes creen que la lengua le dio nomás para comer encebollado? Es para confesar. Si usted no confiesa a Dios, puede andar de iglesia en iglesia, en cualquier iglesia pequeña o grande, en país que se vaya, pero si usted no confiesa a Cristo, Dios no está con usted, ¿o no es así? Aprendan los que van a evangelizar, evangelicen con esto. Ah, no, que yo sí creo en Dios, le voy a decir. Hermano Alberto sí sabe, es decir, para destruirle eso, dígale Santiago 2:19, el diablo también cree, pero el diablo no lo confiesa. Entonces, todo aquel, todo, de cualquier raza que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Cuántos queremos que Dios permanezca en nosotros? Hay que confesarlo. Y él en Dios. Y para yo estar en Dios, tengo que confesar que Jesucristo es lo único. No es la religión, no es evangélica, no es católica, no es mormona, no es cuadrangular, no es pentecostal, nada. Es la confesión. Me hace estar con Dios y Dios va a estar conmigo. Entonces, cuando usted tiene por ahí algo tapadito, ya vamos a llegar allá. Hay que confesarlo. Vamos a ver ahora Santiago 5:16. Estoy dándole algunos versículos por ahí. Santiago. ¿Qué dice? Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. El pastor Carlos está enfermo y él sabe que hizo algo malo, dejó de diezmar. Es un ejemplo. Y él comienza con ataques, con enfermedades. La gente a veces cuando peca ya no puede orar como oraba. ¿Cuántos me dicen amén por ahí? ¿Cuántos les ha pasado algo por ahí? Que se han enfriado. Blanquita ya sabe de eso. Entonces el pastor dejó de diezmar. Para él ser libre, ¿qué tiene que hacer? No, dejé de diezmar un año, pero ya voy a comenzar a diezmar, y viene y vuelta a diezmar. ¿Sabe que Dios no le recibe el diezmo? Porque dice, confesad vuestras ofensas unos a otros. Él tiene que confesar a una autoridad. Encuentra a mi esposa o encuentra a la hermana Luz María o a mí y dice, bueno, yo he estado cometiendo este pecado. O hermano Esteban, yo quiero conversar contigo y quiero que ores por mí, porque yo dejé de diezmar. ¿O no es así? Tiene que confesarlo. Entonces, si usted dejó de hacer alguna cosa, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está en pecado. Y volver a hacer lo bueno, tiene que confesar. Entonces, no deje de hacer lo que Dios lo ha mandado, para que no tenga que confesarse. Entonces viene el pastor Carlos y dice, pastor Esteban, ayúdeme. Le tengo miedo al apóstol, pero me voy a confesar contigo. ¿Ha escuchado usted al apóstol Sojo? Me confieso. Me confieso. Mire, él se confiesa y se confiesa en público ante 2,000, 3,000, 50,000 personas. Él se confiesa. Entonces, es porque esto es lo que nos hace libres. Si él dejó de diezmar, aunque sea el pastor Esteban, vente, convento, ora por mí, voy a comenzar a diezmar de nuevo. Pero si él no hace eso, puede diezmar, pero no es libre. Y dice, y ora unos por otros. Por eso ahí el pastor Esteban ora por usted. Él es un pastor, está a su nivel y le confiesa, ya usted cumplió con Dios, confesé mi pecado. Y el otro le ora, para que seáis sanados, hablando de los enfermos. ¿Por qué cargamos con una enfermedad y unos vienen a la iglesia y le oran? Antes pasaron aquí un montón, ¿cuántos habrán sido sanados? Uno no sabe. Pero otro dice, pero yo pasé, pero en mí no sucede nada. Y que acá está hablando la pastora Melissa, que ella pasó y se sanó y a mí no me pasa nada. Y usted comienza como a decir, ¿será que Dios no me ama? Y el diablo la comienza a trabajar ahí. ¿Pero por qué? Hemos pecado y no hemos confesado. Y
Vea lo que dice clarito: orad unos por otros para que seáis sanados. Les puse el ejemplo del pastor Carlos y el pastor Esteban. La confesión, y usted viene y diezma, ya está arreglado. Pero si diezma sin confesar, ahí está el problema, porque lo dejó de hacer. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces nosotros aplicamos la última palabra. Yo oro por Melissa para que Dios la sane, pero ella no confiesa su pecado. Yo estoy ahora, pasan 3 años y no pasa nada. ¿Por qué? Soy justo, la oración del justo puede mucho, pero ella no ha confesado. ¿Lo entendimos? Ya estamos entrando en monte. ¿Cuántos quieren ser libres? Esta es la única forma de ser libres. Dios ha dejado todas sus estrategias en la Biblia, pero nosotros las pasamos, esas las dejamos a un ladito y por ahí esquivamos. Pero vamos a aprender en esta mañana, porque yo le quiero decir algo. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? De que usted y yo seamos libres. Libres en todos. Y vamos a ver Romanos 10:9. Y mire cómo nos dice aquí directamente: que si confesares, Sara, si confesares Tulia, si confesares Marlene, si confesares Fresia, solo si confesares con, o que dice que lo escriba o que lo pongan en el teléfono. Hay que confesarlo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no hay salvación. Usted puede ir a cualquier iglesia, pero no confiesa. Entonces la gente viene a la iglesia y dice: no, es que yo ya estuve en la iglesia. No, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, son 2 requisitos. Primero, ¿cuál es? Confesar con la boca, y de ahí creer con el corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. No hay salvación sin confesión. ¿De a dónde es que sacaron los evangélicos? Me han dicho a mí eso de recibir a Cristo. Es que si usted no lo confiesa, no puede ser salvo. Puede estar en cualquier iglesia, en el templo de Salomón, que era de oro, pero hay que confesar. Estos son los requisitos. Por eso la confesión rompe toda maldición. ¿Cuántos quieren romper maldición? Comience desde ahora. Verso 10. Aquí nos explica por qué. Para los que dicen que esto no vale. Porque con el corazón se cree para justicia. Solo se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vaya, pregúntele a un criminal, a un ladrón, si cree en Dios. Sí cree en Dios, pero ¿cuál es el problema? No ha confesado. Él cree, pero no ha confesado. Tiene que confesarlo públicamente. A veces les enseño aquí a los pastores: es que ya recibió en Cristo allá en la célula, en la casa OB, pero es necesario que yo lo hago aquí para que vuelva a pasar, porque tiene que hacerlo públicamente. No es que cuando éramos borrachos cargábamos la cajetilla de cigarrillos, la botella de trago, la que no era mi mujer a un lado, a la derecha mi mujer y a la izquierda las que vengan, y ahí no nos daba vergüenza. Por eso es que el Señor pide confesión públicamente, porque los testigos somos nosotros. Cuando alguien recibe a Cristo, confiesa para salvación con la boca. A veces me aparecen a mí padrinos y yo digo: ¿y ya recibió el pastor Leo a Cristo? Pongamos que no sea el pastor. Y viene la que anda al lado y dice: sí, dice, ya me lo dijo a mí. No vale. Tiene que confesarlo usted. No viene el papá. Yo ya le dije en la casa que eso tiene que ser. Tampoco vale. Tiene que confesarlo el hijo, porque el padre no puede salvar al hijo ni el hijo al padre. La boca nos ha dado, excepto los mudos. Con eso Dios tiene otros planes de hacerlo hablar y hacerlo oír. Entonces vamos viendo. Y el verso 11: pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere. ¿Cuántos no queremos ser avergonzados? Tenemos que confesar a Cristo. Tenemos que comenzar a abrir la boca y dejarnos de vergüenza para no terminar avergonzados. ¿Cuál es la preocupación cuando nosotros nos encontramos con ministros? Y lo que yo escucho en estos tiempos, el apóstol Sojo está pegando durísimo. Pastores escogidos, les mandé a las de la cuarta dimensión, les mandé una prédica al apóstol. Quiero que la estudien bien, les voy a tomar.
quiero que la estudien y la pongan por obra. Y está bien fuerte. Y más duro para los pastores, porque es que el que está más arriba se le demanda más. Al menos para los pastores ahí está clarito lo que yo ya les vengo enseñando tiempo. Y no, a veces el apóstol es fuerte cuando ahí habla de los que cogen el papelito, le toman el nombre y no hacen el trabajo. Esa parte para los pastores ni diga, ni crea usted que se escapa. Y el que no lo está haciendo dirá: yo no lo he hecho. Peor, hay que hacerlo. Creo que la palabra es hipocresía. Hipocresía, dice. Hipócritas, dice. Vienen al frente, toman el dato y lo abandonaron. Y Dios les va a tomar en cuenta, porque hay que cuidar. Y se está hablando porque a uno le duele. Eso es lo que Dios nos habla, que no podemos hacer las cosas por encimita o a mi manera. Es a la manera de Dios. Estamos preocupados. Cristo viene, pero nosotros no estamos haciendo las cosas todavía a la manera de Dios. Todavía no hemos conocido la verdad para ser libres. Vamos a ver otra escritura. Vamos a ver Proverbios 28:13. Este es el versículo con el cual yo oro con toditos los que se confiesan a mí. Cuando ya confiesan y reconocen, yo les oro con este versículo. Porque me dice: pastor, y ahora, ya después de que le dije, ¿cómo me quedo? ¿Qué dice usted? Yo digo lo que dice la escritura. El que encubre sus pecados, le digo, hasta ahorita que entraste aquí a la oficina, tú andabas encubierto. ¿Sí o no? Pero el rato que conversó conmigo ya los confesó. Y lo confesó en la persona que Dios ha puesto. Porque usted, no es que yo le conté a mi amiga, a mi comadre. Esa no te vale, porque esa no te puede ayudar, porque ella puede estar más hundida que tú. Tienes que confesarle a un santo, una persona que Dios ha puesto en su lugar. Entonces dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Entonces la gente a veces ya le oro yo, dice: pastor, y ahora ya estás libre, no vuelvas a pecar. Dice: el que encubre sus pecados. Entonces, si usted viene a la iglesia, usted cumple, es discípulo, diezma, ofrenda, pero carga ahí una tonguita que no la ha confesado, ¿qué pasa? No prosperará. ¿Y de dónde viene lo que el pastor Leonardo oró en antes? Oramos por enfermedades que están y no se quieren ir. Y que la enfermedad no se va porque usted no confiesa lo que hizo. Es que las finanzas no le fluyen porque usted realmente no ha confesado qué ha hecho. Y por ejemplo, si usted no ofrenda y usted no diezma, usted no confiesa nunca, porque ¿quién le voy a decir yo al pastor o a la hermana Melissa? Wow, me pegan la hablada. Venga y confiese lo que nosotros no pegamos la hablada. Tenemos que orar por usted para que usted se encamine. Toca, cuesta, pero cuando cargamos eso, bueno, los jóvenes creo que no hay muchos aquí. Es como el joven cuando uno le dice como pastor: no te conviene, pero a mí me gusta. Y como no le conviene, no le cuenta ni a la mamá a veces, ni al papá, ni al pastor, ni a nadie, solo a los que están de acuerdo con ellos. ¿Y quiénes van a estar de acuerdo? O otros que están equivocados igual a él o a ella. Ministra a la pastora Melissa ahí al lado. El que encubre sus pecados no prosperará. Así que Melissa comienza a conversar. Hay que conversar con el pastor Esteban. Pastor Esteban, páseme un poquito, óreme, menos de Leo. Entonces, dígale: ayúdeme, pastor Esteban, porque es que no me sale. Entonces dice: más el que confiesa, más el que confiesa. Hay que confesar, más el que confiesa. Y el segundo pasito, porque algunos son vivísimos, que confiesan. Bueno, hablando, no me lo miren. El que confiesa y se aparta. Porque algunos decimos: ya lo voy a hacer, y se hunde más. Y peor si vino a hablar conmigo. Le mintió a una autoridad y lo sigue haciendo. Dos cosas: confesar y apartarse. ¿Se acuerdan cuando la mujer que la iban a matar a piedras porque la encontraron en el lecho? Y al último, ¿qué le dijo Jesús? Vete
y no lo vuelvas a hacer. Eso es. Por eso aquí, el que confiesa está bien. Hay algunos que dan el paso de la confesión, pero no se apartan de lo que vinieron a confesar, siguen haciéndolo. Y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Cuán importante es la confesión? A veces nosotros criticamos lo de los curas. Los curas lo hicieron, pero no correctamente. Pero ellos en algo por ahí tuvieron una idea de hacerlo. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Cuán importante. A veces nosotros aquí decimos: venga a hablar conmigo, pero si va a mentir, mejor no venga, porque se hunde más. Si usted viene a hablar conmigo, venga porque usted está arrepentido de algo que viene haciendo y usted quiere ser libre. Yo no lo voy a juzgar. A todos nos ha pasado. Entonces viene usted, sea sincera, y usted es libre. Y a veces usted pasa 5, 10, 15, 20 años en la iglesia y dice: ay, pero el fulano era pecadorísimo, Brandon. Y yo aquí que ando con mi Biblia bien vestida, diezmo, ofrendo, pero a mí no me va bien. Y a ese le comienza a ir bien. Bueno, es que a Brandon hay que ponerle un freno para que no hable. Porque ese habla todito y adelante de todo. No tiene vergüenza. Él dice: no, dígame cómo es esto. Y ¿sí se da cuenta? Él lo habla. El hablar nos trae libertad, porque él pregunta: si estoy equivocado, dígamelo. Pero a nosotros, al menos a mí no me ha gustado hablar, soy sincero. Yo soy contrario a Brandon. A mí nunca me gustaba hablar. Cuando fui orando y descubriendo, yo dije: no, yo por ir a contar al pastor o a Julano, pero después entendí que había que confesar. Cuando fui a un encuentro, entonces ahí confesé. Y a mí me costó dura contarle a mi hijo, que era el pastor. Es bien dura. Así que, hermano Víctor, si quiere ser libre, todavía hay chance. Entonces tuve que contarle a mi hijo, que era mi pastor, y le dije: bueno, quiero hablar contigo. Ya, venga. Y me dijo: bueno, papá, tranquilo. Me dio un abrazo y me dijo: no se preocupe, ya el Señor lo perdonó. Y le digo: ¿cómo así? Yo también estaba en duda, porque ya lo confesó, me dijo. Y eso lo va haciendo libre a uno. Entonces, ¿qué es lo que nos liberta? La confesión. Pero a veces nosotros no venimos a confesar, sino venimos a decirle al pastor que haga tal cosa. Somos como el que tenía las lepras, Naamán. Yo decía que el profeta debería haberme hecho la oración y orarle al Dios. Y el profeta no le hizo eso, sino que le dijo: anda, báñate 7 veces y se acabó para que salga tu peste. Dios quiere que nosotros seamos libres. Ese es el plan de Dios. Y que confesemos. ¿Estamos bien claro? El que encubre sus pecados, no los encubra, hermana Fresi. Cuente nomás. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuán valioso es que usted hable. Pero no ande hablando con todo el mundo. Vea a quién le cuenta, a quién le puede ayudar. ¿Queremos ser prosperados? Ve, ahí está. No prosperará el que no confiese. Sí prosperará el que los confiesa y se aparta. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a ver en la otra versión NBI. Vamos a poner Mateo 3:5. No se me duerma para que sea prosperado. Salía a él, ¿a quién? A Juan el Bautista. Juan era el que bautizaba antes de Jesucristo. Salía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. ¿A dónde venían? Ante Juan. Juan estaba bautizando en el Jordán. Y venía toda la gente a bautizarse en el tiempo de Juan. Verso 6. Vea, escúcheme, yo creo que voy a tomar esta doctrina. Me está gustando. Cuando confesaban sus pecados, o sea, y si no confesaban, ya, aprendan, pastores. Cuando alguien que llegue para bautizar, váyale diciendo: y
y confiese todo lo que usted ha hecho malo, porque Dios lo quiere limpiar totalmente. Usted se pone dura. Yo tampoco nunca lo he hecho y ahora es que me revela el Señor esto. O sea, es que en la Reina Valera no está. Por eso pongo la NBI. Entonces, dice, y cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el Jordán. O sea, era bien estricto, Juan. A mí me confiesa los pecados, Melissa. Por eso es que no te salen las cosas bien. No me confesaste y yo no te bauticé tampoco. No tengo culpa de esos pecados. Confiésate con el pastor Esteban ahora. Dice, cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. ¿No creen que esto era un poquito más estricto que lo que estamos haciendo hoy día? Por ejemplo, se recibe a Cristo en la iglesia adventista y le dicen vamos y lo bautizamos. Ese no le dan ni por qué ni... No, pues. Entonces yo veo que Juan era estricto. Confiesas tu pecado y te bautizo. Bueno, no estaba en el tema, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver ahí, sigamos viendo ahí. Pero esta parte es muy importante que usted la vea en la NBI. Cuando confesaban sus pecados, los bautizaba en el río Jordán. Juan no bautizaba al que no confesaba los pecados. Porque ¿para qué bautizarlo si usted va a seguir con el mismo problema? Usted es mentiroso y sigue mintiendo. Pero si usted es mentiroso, le dice, bueno, yo me quiero bautizar y uno pregunta por qué. Bueno, porque ya quiero dejar la mala vida, es mala vida, pero lo dice en general. Es que yo soy muy mentiroso y quiero que Dios ya me cambie, ¿no? Yo soy tantos defectos que tengo. Verso 7, vamos a ver por qué. Y dice, pero al ver muchos fariseos, los fariseos eran religiosos, y saduceos llegaban a donde estaba bautizando, dijo, camada de víboras. ¿Cómo los trataba? A los que no confesaban los pecados. Serpientes les decía, camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Se acercaba el castigo, pero los religiosos eran, porque Él bautizaba a toda la gente que no tenía religión, pero a estos no. Verso siguiente, produzcan frutos y demuestren arrepentimiento. El bautizo es una parte del arrepentimiento, pero ahora me doy cuenta y usted se da cuenta que hay que confesar los pecados. Si no, con Juan se quedaban ahí vestidos y alborotados porque no los bautizaba y los mandaba diciendo víboras. ¿Es bueno la confesión? Pastor Esteban también. A veces me ha ocupado todo el confesionario todo el año y los otros no vienen. Parece mentira, pero la confesión te ayuda a crecer en todas las áreas. Vamos a Nehemías ahorita. Nehemías capítulo 9, verso 1, en la misma reina, la NBI. Nehemías 9. Para que vean cómo han hecho la gente anterior que falló y que pecó. Porque hasta aquí estábamos viendo en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver en el Antiguo. Nehemías capítulo 9, verso 1. El día 24 de este mes los israelitas se reunieron para ayunar. Escuchen, ¿el ayuno es bueno? Sí. Pero si usted viene sin confesar pecado, sale igual o peor que como entró al ayuno. Se reunían para ayunar. Se vistieron de luto. O sea, mire, hasta la vestimenta tenía algo que ver. Se vestían de luto y se echaron cenizas sobre sus cabezas. De esta manera lo hacían en el tiempo anterior. Se vestían de cilicio, dice en la otra versión, o de luto, para meterse en un ayuno. En otras palabras, se examinaban a sí mismos para ir a un ayuno a encontrarse con Dios y que Dios les diga la verdad, lo que deberían de hacer. ¿Por qué se debe hacer el ayuno? Usted no puede ayunar para torcerle la mano a Dios. Por ejemplo, como le decían, los muchachos están enamorados. Señor, haz que el pastor me diga que lo que yo siento es tuyo. Está torciéndole la mano a Dios. Ese no está ni de luto, ni de cilicio, ni de nada. Él viene a torcer. Entonces, cuando la gente va al ayuno, Señor, yo vengo aquí para que tú me digas la verdad. ¿A dónde estoy equivocado? Ese es el ayuno que usted va a sacar respuesta. Pero cuando usted viene ordenándole a Dios lo que haga, nunca va a haber bendición. Y dice,
esa era la forma como se vestían para ir al ayuno. Vamos a ver. O sea, ¿qué le quiero decir? Que usted también, cuando viene a hablar con una autoridad, venga a confesar, venga sabiendo que esa autoridad lo va a liberar a usted. Solo con confesarle, no tiene nada que hacer la autoridad. No hay para qué hacer, basta la confesión. Y dice, y el verso 2, y habiéndose separado de los extranjeros. Aquí ya les voy a decir, en esta parte ya les vamos a ver en el libro de Esther, parece que decía Esther, ¿por qué ellos dicen ese? Y habiéndose separado de los extranjeros se pusieron de pie y ¿qué hicieron? Aquí no nos dice que confesaron, pero se confesaron, ¿cómo confesaron? Públicamente. Yo aquí con los pastores hace como 2 años comenzamos a confesar públicamente que nosotros estábamos atados sin que hacer nada. Entonces, dice, confesaron públicamente sus propios pecados. Es que Esteban tiene que confesar los pecados de Melissa. No, Esteban tiene que confesar sus pecados. Melissa, los de ella. Entonces, se reunieron y públicamente confesaron sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. También le estoy enseñando a los escogidos. Usted pide perdón por sus pecados ahora que usted tiene un alineamiento con Dios. Y también puede liberar a su familia cuando usted dice, yo pido perdón del pecado de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo por parte de mi padre. Yo pido por el abuelo, bisabuelo por parte de mi mamá. Eso usted lo puede, porque usted ya se libera, usted ya pide perdón por sus pecados, usted los confiesa los suyos y ahora pido perdón porque yo también traje estos pecados desde allá. Y usted puede liberar a las, como dicen la gente, a las almas en pena. Porque lo hicieron por ignorancia, porque no desconocieron la palabra de Dios. Mire cómo puede ayudar usted aún a sus antepasados, aunque hayan muerto. Pido perdón por el pecado de mi bisabuelo, no sé lo que él hizo, bueno o malo, pero pido perdón. Y esto era lo que decía, y habiéndose separado de los extranjeros, ya le voy a explicar por qué. Se pusieron de pie y confesaron públicamente sus propios pecados. Si no hay confesión, no hay libertad. Y dice, y la maldad de sus antepasados. Aquí entraron los familiares que ya hasta se habían muerto, pero ellos confesaron los pecados de. Pues yo a veces les estoy diciendo, pregunte a algún familiar que usted tenga, tío, papá, o quien te diga qué hicieron. Si usted tiene el papá vivo, dígale, papá, ¿cómo se criaron ustedes? ¿Cuáles fueron sus costumbres? ¿Qué hicieron? ¿En qué trabajaron sus abuelos? Y ahí usted va sabiendo de a dónde ha venido usted y cuántas maldiciones ha venido arrastrando hasta ahorita. Y la carga se nos hace pesada. Entonces, mire lo que hacían ellos. Confesaban sus pecados, y no solo el mío, sino el pecado de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo. 4ª generación, dice. Y yo soy la 4ª, conmigo se rompe. Y hoy día yo soy libre y puedo pedirle a Dios, porque soy libre en el nombre de Jesús, que se perdone el pecado de mis padres, de mis abuelos. Confesión. Pero si no confiesa, no, yo voy a la iglesia y Dios va a perdonar a mi abuelo. No, tiene que confesarlo. Verso 3. Permanecieron en su lugar y durante, aquí no tenemos todavía 1:30, pero ya algunos están durmiendo. De ahí estamos graves. Dice, y permanecieron durante 3 horas y leyeron el libro de la ley. Estaban leyendo la Torá o la Biblia. Leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios. ¿O no creen ustedes que la Biblia es la ley de Dios? Es la palabra de Dios. Eso leyeron por 3 horas. Mire, dice, y en las 3 horas siguientes, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y lo adoraron. Entonces, si usted no confiesa pecados, ni siquiera una adoración correcta puede darle a Dios. Entonces estoy diciendo, bueno, aquí no hemos entendido por qué estos locos estaban pidiendo perdón. ¿Por qué estaban y habían cometido un error? ¿Por qué es que nos cuesta a nosotros confesar lo malo que hemos hecho? Lo bueno si andamos diciendo, dice la hermana Patricia, le cuento que se paró uno de 84 años por allá. ¿Cómo está? ¿Vive o muere? Pero fueron con mi esposa, oraron, recibió a Cristo, el hombre ya no hablaba y después ya habló.
Ella se estaba haciendo las barbas, la hermana Patricia, pero ya se lo va a llevar el Señor. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Qué hizo ese señor? Confesó a Cristo, ¿sí o no? Y ellos se vinieron y estaba que no hablaba. Al otro día lo van a visitar y ya estaba sentado y leyendo. Dice que hasta le regaló la Biblia a la hermana Patricia para que vean que yo no le estoy mintiendo. Ella iba con pie derecho, tomando posesión. Entonces, para que ustedes vean, cuando se confiesa, ¿qué hizo ese hombre? El mensaje fue: reciba a Cristo, confiéselo. Lo confesó y ella nos daba el testimonio. El otro día ellas estaban asustadas porque estaba sentado y hablando y leyendo. ¿De 80 y cuántos? 88 años, dése cuenta. Milagro, eso es lo que Dios puede hacer. La confesión lo hizo levantar y sentarse. Ahora aquí vemos en el libro de Nehemías que esta gente estuvo por 3 horas leyendo el libro de la ley. Y cuando leen el libro de la ley, usted lee la Biblia, es para darse cuenta de los errores suyos, qué ha estado haciendo bien o mal. Y esta gente había hecho mal en Israel y ellos estaban, porque estaban ellos así ayunando y orando, era para que Dios les cambie y los perdone. Pero no hemos visto por qué era que ellos se apartaron. Porque nosotros tenemos, por eso que lo que terminamos de leer, Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta. Y aquí esta gente dijeron que se apartaron de los extranjeros. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, o sea, mire, cuando usted, le enseño otra, cuando usted ora, cuando usted va a orar, no vaya a mentir, no se arrodille por gusto, haga confesión y hable la verdad. Usted en un segundo, en un minuto tiene la respuesta, pero cuando usted va dando la vuelta y haciendo por gusto, yo digo, va a perder tiempo y Dios ya lo sabe antes que yo le pida. Si yo ya me arrodillo y ya he cometido algo, voy: Señor, vengo aquí porque usted ya lo sabe, pero usted lo sabe, pero me toca confesarlo. No es que Dios ya lo sabe y ya no tengo que pedirle perdón por eso. Él lo sabe. Dice, mientras Esdras oraba y hacía confesión, aprenda esto, para orar hay que confesar mi actitud como está delante de Dios primeramente. Llorando y postrándose delante del templo de Dios. Mire cómo lo hacían. Así es que tenemos que hacerlo nosotros. Al menos cuando pecamos, es necesario que nosotros lloremos delante de Dios, de arrepentimiento. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le hice esto a Julano? A veces a nuestro hermano, cuando la Biblia dice que nos amemos unos a otros. Y dice, a su alrededor se reunió una gran asamblea, o sea, una gran multitud de hombres y mujeres y niños, y el pueblo de Israel, toda la multitud, lloraba amargamente. ¿Por qué lloraban amargamente? Porque les estaba yendo mal, porque no habían hecho las cosas correctamente. Yo a los pastores comencé hace 2 años a orar con ellos juntos, porque nosotros estábamos estériles, confesando que estamos estériles. No ganamos, nadie se convierte, la iglesia no crece, la iglesia no cambia. Y estábamos orando algún tiempo con los hermanos, porque usted tiene que reconocer su pecado. ¿A dónde está nuestra falla? Verso 2. Entonces uno de los descendientes de Elán, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido... A ver, repita conmigo para que se vaya liberando. Diga: nosotros hemos sido infieles. ¿Cuándo se es infiel? Cuando no se hace lo que Dios ha dicho. Infieles porque lo traicionamos con ídolos, con otras creencias, en fin. Tendríamos para hablar toda la tarde. Nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios. Somos cristianos, amamos a Dios, pero somos infieles en áreas. Y ellos, para ser libres, tenían que confesarlo. Hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas. No tomes esposas que no son de fuera del pueblo. No tomes esposo que es fuera del pueblo. Aquí hay un amén. Con miedo lo dice, pero vea, escúchenme bien. Esto no es... ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Los solteros están a punto. Nosotros los casados nos toca soporte. ¿No es cierto, hermano Víctor? Ya no hay nada como vuelta atrás. Por eso es que el que está soltero, hermano, no se meta con esposas
de los pueblos vecinos, que no es cristiana o cristiano. No te me escondas, Judy. Entonces, pero todavía hay esperanza para Israel. Todavía hay esperanza porque estaban confesando. ¿Cuál es la confesión? Hemos sido infieles. Ahora está entendiendo lo que leímos en Nehemías. Dice, nosotros nos apartamos de los extranjeros. En el versículo 2 que leímos. Pero ahí no tenía usted claro. ¿Por qué? ¿Por qué estaban pidiendo? Porque a ellos les estaba yendo mal a todo el pueblo de Israel. Pero acá lo dicen, nosotros hemos sido infieles. ¿Cuál era la orden? No te unas con pueblo extranjero. Usted no es culpable. Entonces, pero los que estamos por escoger, estamos a punto. Usted se mete con un extranjero y aguante para toda la vida, que no es cristiano o que no tiene el llamado que usted tiene. Entonces, por eso nos va mal. Y después andamos, que sí, que el demonio me visita, que no puedo orar, que esto, que el otro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho? Que la Biblia está dicho que no lo haga, pero que usted lo ha hecho. La única forma es confesarse. Vaya, ore, ayune, venga, hable con la hermana Melissa, los jóvenes que les dije, vengan. Pero que no se les pegue el segundo espíritu de la hermana Melissa. Nomás el primero. Verso 3. Hagamos un pacto, mire. ¿Se hace pacto con Dios? Sí. ¿Cuál era el problema de la infidelidad? Que ellos se habían casado con, por eso que en Nehemías dice, ya nosotros nos vamos a apartar de los extranjeros. ¿Y qué le toca a usted cuando se casa mal casado? Tiene 2, 3 hijos, hacer llorar a esos hijos y sembrarle la maldición porque usted se casó fuera de Dios. Y ya en Nehemías, ¿qué estaban dispuestos a hacer ellos? Nos apartaremos de los extranjeros. Ahí habían mujeres, habían hijos, pero los israelitas querían el bien. Señor, nos arrepentimos, hemos sido infieles, nos metimos con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Pero ahora póngase a ver usted, piense hermano Alberto, piense hermano Leonardo, me voy a separar, pierdo mis hijos y pierde todo. ¿Se da cuenta el sufrimiento que toca eso? Es duro desobedecer a Dios. Ah, no, es que yo lo amo, a mí me gusta. No. Si usted es cristiano, usted tiene que obedecer a Dios. Y dice, hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas las mujeres y a sus hijos. ¿Qué tenían que hacer? Piensen por un momento ustedes. Usted quiere arreglar su cuenta con Dios, pero ya hizo una familia usted con algo que no lo debió hacer. ¿Por qué nos va mal en la iglesia? ¿Por qué nos va? Y dice que con Dios. No, es que no hemos obedecido. Ya los que estamos nos toca. Ya no hay pie atrás. Pues la hermana Marlene dice que viva la soltería. Denle el aplauso a la hermana Marlene ahí. Entonces, mire. Entonces dice, a todas las mujeres y a sus hijos tenían que dejarlo porque las habían tomado que no eran del pueblo de Dios. Y dice, conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que respetan el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. La Biblia es una ley. Por eso hoy día, usted dirá, ¿dónde están? Vaya, busque en Corintios que dice, no unáis en yugo desigual, porque el aceite con el agua no tienen. Es que si usted se casa con una impía, la impía quiere ir al baile, quiere ir allá y quiere ir a tomar cerveza y usted quiere venir a la iglesia y ya el pleito está comprado. Y usted no puede ser feliz ni hacer feliz. Y lo peor que a Dios tampoco lo hace feliz. Entonces en Nehemías, ¿qué están haciendo? Le estoy leyendo aquí lo que ellos ya habían hecho, ya habían pecado, estaban en problemas, estaban en maldición el pueblo de Israel. Allá en el libro de Nehemías lo que hacen es que confiesan. Y le dicen, Señor, queremos arreglo contigo. Reconocemos que nos metimos pero ahora vamos a separarnos de todos los extranjeros. Y esa familia, y el llanto. Imagínese usted, ¿por qué nosotros a veces andamos siempre de caída en caída? Porque no obedecemos la palabra.
Y vamos a ver, por último, vamos a ver, con esta voy a terminar, Lucas 12:8. Esa vemos en la Reina Valera. Reina Valera, Efraín. 12:8, me has puesto 8:12. Ahí sí. Os digo que todo aquel que me confesare, ¿para quién esta palabra? Que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Es un deber. Yo estoy exigiendo porque el Espíritu me exige en estos tiempos. Estoy enseñando. Es necesario que usted confiese a Cristo. Es necesario que usted le hable a Cristo de alguien. Vea clarito, esto es un juicio. Véalo clarito. Os digo que todo aquel que me confiesa, o sea que tú, Melissa, tienes que hablar de Cristo. Tú tienes que liberar a los hermanos que cargan por ahí arrastrando alguna cosa. Todo aquel que me confiesa, porque Melissa, cuando está liberando a alguien, está manifestando el poder de Cristo cuando esa persona está libre. Entonces, os digo que aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, usted no es presentado en el cielo si usted aquí en la tierra no habla de Dios. ¿Se dan cuenta lo de la confesión? Medio duro está. Ya vamos a comenzar, Blanquita, a confesar, no a dormir. Usted confiesa y ore por los enfermos como lo hacía. Dice, verso 9: mas el que me negare delante de los hombres, si estamos mudos y no hablamos, será negado delante de los ángeles de Dios. Que yo no lo hice, pasé ocupado, estaba mucho trabajo, estudio. Usted entiende que yo tenía 4 hijos y no pude hablar. No hay excusa delante de Dios. Esto es claro. La confesión te presentan arriba, o la no confesión te niegan arriba. Verso siguiente: y todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. ¿Cuándo se blasfema contra el Espíritu Santo? Cuando Dios nos está hablando, su palabra nos está diciendo y nosotros estamos diciendo no la creo, como el testimonio que le conté del pastor que no creía que mejor era dar que recibir. No creía, pero ya creyó. Pasaron 8 o 9 años, pero creyó. Eso me alegro yo porque creyó. Entonces yo hablaba, cuando yo fui a predicar, hablaba porque Dios lo dice, la Biblia lo dice, el Espíritu Santo le hablaba, pero él lo cogió para difamarme a mí. Mire, como uno hace el bien, Jesucristo sanaba a los enfermos y lo estaban esperando para tirarle piedra. Así es esto. Verso 11: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, escuchen, porque a veces, ¿por qué no predicamos? Porque tenemos temor, tenemos vergüenza. Pero dice Dios, no tengas miedo, que aunque te lleven ante el alcalde, ante te lleven ante el presidente, ante te lleven ante cualquier autoridad. ¿Qué dice ahí? Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y ante las autoridades, no te preocupes, no te preocupes. Preocúpate de manifestar a Cristo. Preocúpate de dar testimonio. Preocúpate de confesar a Jesucristo. Y dice, ¿por cómo habéis de responder o qué habréis de decir? No nos preocupemos, usted predique a Cristo. Y no que sí, que lo van a encerrar a los evangélicos, déjelo. Porque dice que cuando nos lleven ante las autoridades, ya Dios tiene la respuesta en su boca. Vea el verso siguiente: porque el Espíritu Santo enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. ¿Cuántos creen a esto? No nos preocupemos, prediquemos, discipulemos, hagamos. No se preocupe que aunque cuando se levanten las autoridades, yo voy a hablar a través de ti. No te preocupes. Ahí uno está preocupado. ¿Qué digo? Y hasta para mentir. No te preocupes, te llevan allá. Con esto termino. Cuando yo congregaba en la iglesia donde salí, en alguna vez me culparon de algo y me tocó ir a la oficina. Y era mi hijo el pastor, tenía 3 pastores, tenía un triunvirato, la mujer, él y el que está ahora. Y me llevaban a mí y además trajeron como a 4 o 5 ancianos, como 10 personas estábamos y yo solito. Y en la noche oré, ahí viví esta palabra. Me llamaban para acusarme.
Lloré y me fui creyendo esta palabra, que Dios me pondría palabra. Me senté y cuando comenzaron a hablar, terminaron confundidos, peleándose entre ellos, y a mí me dejaron libre. El Espíritu Santo me dijo lo que yo tenía que hablar. Entonces, hay que vivirlo, hay que hacerlo, hay que soñarlo, hay que aprender que nosotros tenemos que aprender la Biblia, confesar. Cuando les he puesto ejemplos, si el pastor Carlos peca, confiesa acá en que sea el pastor porque están al mismo nivel, pero lo importante es confesar. Y no es una charla cualquiera, es una confesión. Me pasó esto, pero yo quiero que ores por mí. Si alguien no ora, está vendiendo productos. Pastor Carlos era que me decía. Bueno, con esto vamos a terminar, pero vamos a cómo iban la gente cuando iban a ayunar, de luto, puesto ceniza, ¿qué más? Y confesando sus pecados. Cuando nosotros querramos ser libres, tenemos que hablar la verdad. Si no hablamos la verdad, no podemos ser libres. Cuando también el apóstol Sojo comenzó a venir con nosotros, hubo una pequeña falta de entendimiento y también el enemigo se había metido por ahí. Pero como al año y más me llamó el apóstol una noche llorando y me dijo: mi respeto, apóstol, Dios me ha hablado de usted. Ahí comenzó a darme el libro y hasta ahí no me daba nada, ni agua, así. ¿Sabe por qué? Y yo me alegré, porque yo dije: todo lo que el diablo quiso hacer, Dios se lo habló a él. Estas son las cosas que uno vive, hermano. Hablar la verdad. Yo sabía que estaba íntegro delante de Dios y delante del apóstol, pero él se había llevado una mala imagen de aquí y de nosotros. Pero lo importante es que el que le habló fue no una persona, sino Dios. Eso me alegraba. Entonces vamos a ponernos de pie.